Hoy tenim con nosotros a una tótem de la actuación, una mujer que te mira y te sirve, te mira y te protege y, sobre todo, te ama para siempre. Un fuerte aplauso para Andrea del Río. Bueno, gracias por venir, Andrea. ¿Qué tal? Gran presentación, ¿eh? Sí, t'ha molado. Sí, sí. Bueno, no sé, bueno, antes de res, ¿tienes bella sustancia que te pueda comprometer o, quiero decir, por empatizar una miqueta con tú? ¿O te quieres que te le diga los dereitos, en plan, tienes derecho a guardar silencio? Me ha costado entenderlo, ¿eh? Es que cuesta entender el aragonés, ¿no? El aragonés es como cualquier cosa, si se vocaliza se entiende. Pero hay cosas que igual no se entienden. Yo tranquila que yo fui el aragonés tipo profesora de inglés de críos, esta que dice vocabulario fácil, ¿sabes? Vocabulario sencillo y no me rayo. Pero bueno, ¿tú con cuántos años vas a comenzar a actuar? ¿Con cuántos más o menos? Pues muy pequeña, porque desde pequeña sabía que quería ser actriz. Sí. Sí, desde muy pequeña, aquí en el Teatro de la Estación, en Zaragoza, y luego a los 18 me fui a Madrid, así que, bueno, lo primero que hice fue con 18 años, me parece. Ya, pero y en el teatro también febas cosas, ¿no? Sí, más en Madrid al principio y un poco aquí en Zaragoza. Y después pasé como ya en Talto, en plan, creo, si no me trafuco, Gran Hotel, Amar es para siempre, Mar de Plástico, lo estoy leyendo, Servir y Proteger. Però per fer aquestes produccions diàries, que dius que tens que estudiar moltíssim, que quasi com a opositar a policia. Sí, sí, I literalmente. tu creus que podries aprovar les oposicions? No, yo creo que no. Bueno, ara mateix ja hem vist que no, però en el moment de la sèrie... Yo creo Bueno. que sería más un policía como este. Mírate por aquí. A la Rodri. ¿No? ¿Sabes quién, Torrente rollo asinas. ¡Qué horror, ¿no? Madre mía, vaya foto. El careto. No, pero realmente, bueno, el estudio de una serie diaria sí que se puede asemejar bastante, sobre todo durante los fines de semana, a pseudo-opositar. Otra duda que tengo es que tú tenías que hacer acento almeriense en Mar de Plástico. Y eso sí que tiene que ser una movida. Y Tremenda. yo me tornaría totalmente yoco. ¿Vas a emplear el método Stanislavski? En plan, me voy a un invernadero ahí a Treballá a coger fruta para coger acento. No. Bueno, pero vamos, lo que sí que tuve que hacer, almeriense no andaluz, ¿eh? Nos pidieron andaluz neutro. Andaluz neutro. Sí. Bueno, millón. ¿Cómo es el andaluz neutro? Es como perder fuerza en la J y en la G. Sí, me acuerdo. En la vida. En la vida. Perder fuerza en la vida y las vocales unirlas. ¿Podrías hacerlo un poco en plan, no sé? Como te acerques a mi novio, me hago un collar para el perro con tus dientes. Dura, ¿eh? Más. ¿Tienes herramientas para la vida real? Tipo, ahora soy actriz, o actor, quiero decir. Y digo, buah, pues puedo ser falsísimo, esta persona me cae fatal. Voy a ser falsísimo. En plan, pero falsísimo forzado, me voy a reír. Pero dentro de yo me voy a reír. En plan, buah, es que como estás tú ahora con yo, en plan, de que majo, rojísimo. En plan, majísimo este chico. La verdad es que me haces gracia de verdad, ¿eh? Sí. Sí. No sé si soy bueno o Un malo, aplauso, pero... eso te iba a decir. Gracias. A Qué ver, vergüenza. hombre, sí, tengo herramientas, pero intento no utilizarlas. Bueno, vale, pero una miqueta igual sí. En plan, yo creo que como actriz profesional no solo te voy a pedir que me des unos tips para piorar, yo soy muy victimista. Yo tengo que aprender a piorar en público. Sino que te voy a pedir a ver si sabrías hacer esto de piorar una miqueta o qué no hay que hacer. ¿Ahora aquí? Tal cual. Eso Tal es cual. muy injusto. Yo no te voy a forzar a fer res. A pero ver, te voy a si dar- mos das unas guillarimas a nosotros, pues yo. A ver, yo, cuando me concentro y estoy trabajando, me intento meter en lo que está pasando realmente. Claro. Además de concentrarme con respiración. La respiración es muy importante. Y sí que es verdad que, bueno, cuando abres los ojos y respiras, pues se induce más, ¿no? Un consejo para que tú hagas... Voy a intentarlo ahora mismo, a ver cómo me sale. Te das la vuelta y te metes el dedo dentro de los ojos. Estás en comenzar una miqueta de... Estoy intentándolo. Guay. No, ahora yo. Bueno, sigue tú, yo también me concentro. Buah, televisivo a muerte esto, ¿eh? Está ahí. Está, ya la veigo, yo la veigo.
Muy bien. ¡Hola, hola! ¡Qué pasada! Però bueno, a veure, també nosaltres el que tenim que... A ver, tenim un missatge que se dice Ixabre Romanos. Ixabre Romanos, te juro que el nombre de este tío es Ixabre, guapísimo, un monte d'aquí del Pirineu. Ixabre Romanos és un missatge que sabeva que venives. I com sabeva que venives, iba a preguntar a la gent aragonesa, se n'ha a Graus, a preguntar a la gent aragonesa a ver qué animaladas ha feito, qué animaladas, qué delitos, qué ilegalidad, para que después tú nos digas si eso sería delictivo, si no, a ver una miqueta como el veies tú, esto no tiene precio. Els aragoneses són gent muy noble, pero de seguras que había mucha gent que ha feito muchas animaladas. Pero yo he venido aquí, a Graus, porque es de Graus, guardaos. Iban a ver si a gent de Graus, pues eso, se aguarda de fer as animaladas o son uns animals. ¿Cuál es la mayor animalada o las mayores animaladas que has feito que se puedan contar aquí a los compañeros? Que se pueda contar no lo sé, ¿eh? Con una 49, por la carretera esa que va por aquí, me metí por ahí y me caí para abajo, para el río. Nos dedicábamos a tirar bolas de arcilla hacia la ventana de enfrente. Bueno, está bien, pero ya un poco light, ¿eh? Necesito un poco más. Las típicas de San Juan con los petardos, reventar pues lo que son señales de tráfico. ¿Has feito bella cosa ilegal nunca? Aquí en el río tenemos una presa, a un grupo de amigos y a mí, pues nos gustaba mucho entrar ahí en la presa y saltar abajo cuando están las compuertas abiertas. Sin miedo, que después si lle muy animalada la cortan. Yo creo que a la gent lo que le interesa es saber las animaladas que has feito. ¿Tú crees eso? Oh, perquè fas una cara que gigo. Bueno, a ver... Contamos. No tienes cara de bueno, ¿eh? Un accidente que tuve ahí, pues nada, dejé el coche ahí aparcado y... Aparcado. Marché, sí, aparcado. sí, aparcado, pero bien aparcado, ¿eh? Y marché para casa. Ah, bueno. Pero bueno, ¿En zona verde o zona azul o qué? era zona muy verde. Zona muy verde. Me dio por meter un petardo gordo en el váter y petó el váter y se fue todo a la por. Hay toda una enfermera por ahí. Lo siento, mamá. Lo siento, papá. Lo que hay. De ahí me tuvieron 2 meses de... De vacaciones, 2 meses, Dos meses de vacaciones. en la nevera. La mayor animalada que he feito nunca ha sido marchar a la carrera con Istespels, que pillo wifi. La policía sí que lo catalogaba como Sí. delito. Sí. Yo creo que con todo esto que he encharrado pueden decir que la gent de Graus fa animaladas. Aquí el millor exempio el tenéis aquí El presentant... reportero animaladas. Bueno, ¿qué opinas de la gent de Graus? Una miqueta... Que Esta vaya tela, ¿eh? Va fuerte esta gent. Pero bueno, quiero charlar también de un proyecto que tenías antes. He investigado. Bueno, Andrés. Sé moltes coses. Moltes coses. ¿Qué más Sí. sabes? Tenim Agua de hielo. un videoclip de un grupo de rock alemán. No me lo puedo creer. A ver qué te parece. no Tenim me lo una puedo. duda. A ver. Vale, para. Rodri, voy a intentarlo ver yo otra vez y adivina qué dice con los labios. Por favor, una otra vegada. Dale. ¿Te acuerdas de lo que dices o no? No me acuerdo de lo que digo, me he intentado leer los labios a mí misma. ¿Qué pasa seguro? Una parella que corta, ¿no? Sí. ¿Amar no es para siempre? O al menos al principio. Digo yo, que no sé yo, ¿eh? Yo no digo. Gracias, Andrés, por el baduntus. De verdad que te lo agradezco cada vegada que metes el baduntus. A Escampar la Boira, en un programa tipo el diario de la Albricia, voy a decirlo así, para no decir el nombre, tenía aquí pues a la abuela. Un aplauso para ella. que si quiere, lo que le querían... Mare, tía, lo que siga. Nosotros lo que querían preguntar es a los que mandan en la familia. Entonces, Andrea, ¿lo de las palabrotas de Andrea es normal o solo en los videoclips? ¿En casa también? Alicia. No, en casa nada. En casa es muy educada Alicia, y muy respetuosa y no le he oído nunca en una palabra. Y eso que hemos vivido bastante tiempo juntas. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal la convivencia? Fenomenal, es muy buena. Y de los personajes que hace Andrea, ¿cuál le pega más? ¿Cuál dices? Creo que Alicia. Alicia es
le pega más a ella que la otra. La otra era muy mala. No le pega a Pilar. Andrea es más como dice mi madre, Alicia. Pues o más dulce, más, mucho más suave. Y muy organizada, y cuadriculada, y ordenada. Oye, pues un aplauso porque Ya te vale, han ya las vale, ya nubes, vale. esto, vamos. ¡Qué maravilla! Esto sí que es un equipo total y absoluto. Total, hombre. Pero yo lo que te quería decir es si querías mandar, porque yo he visto un montón de comentarios en redes sociales, Juan Pullas, vas pullar una foto en Instagram, en plan, hasta aquí este ciclo, tal, no sé qué también, y los comentarios y la chen en redes sociales, en foros y tal, en plan, no, tal, no sé cuántos, y Eva per si querías mandar un mensaje, la cámara Isha, la del medio, es la tuya. ¿Esta? No, perdón, esta es la tuya. Pues Isha, es la tuya. Pero si querías mandar un mensaje a la chen de Servir y Proteger, como, bueno, pues como... Pues sí. Bueno, y además lo que he dicho antes, que, bueno, que gracias por todo el cariño de todos los años en Servir y Proteger. Y bueno, que gracias a vosotros pues sigue la serie viva y siguió Alicia viva. Así que nada, que me hace mucha ilusión que os haya gustado y que nos hayáis acompañado todo ese tiempo. Gracias. Vale. Cambio de dinámica. Te he Bueno. visto en pasapalabra. Tremendo, muy ben treballo. Jo no el faria tamén, te'l digo de verdad. Per iso, como també, bueno, pues tenim nosaltres un xuego, yo tengo conocimientos legales. Yo voy a estudiar Derecho, ¿vale? Sí, sí. ¿Ibas o...? No, yo he estudiado Derecho. Ah, has Tengo 2 estudiado. másteres también, sí, esto es espectacular. Bueno, estoy bien. Muy bien, muy bien. Y soy, bueno, sí, estoy licenciado, abogado y de todo. De maravilla, la verdad. Per iso hem presentado un xuego. Andrés? Policía contra abogado. Policía contra abogado. Piensa aquí... Sabes que vas a ganar tú, ¿verdad? Lo sabes, ¿no? No creo, Sí, yo creo que sí. Yo ¿eh? creo que no, las han preparado los guionistas y yo creo que... ¿Cuál te agrada más de estos dos? A mí el chiquitín. Pues perfecto. A ver. Esto es un pulsador, ¿vale? Y además, los tocines, los yatons estos, pues quedan bónicos, que te voy a decir. Sentirás una voz en off que dirá unas preguntas sobre verdadero y falso, ¿vale? Vale. Tienes que decir si es verdadero y si es falso. Es un verdadero y falso con rebote. Con rebote que... O sea, En plan, dices tú, el sol da vueltas alrededor de la Tierra. Y dices tú, verdadero. Y digo, y rebote. Y yo digo, falso. vale. Ya está. Va. Andrés, somos, per favor. somos creativos. No te espantes, Andrea, porque la voz en off soy yo. Venga, pues. Desde 1615, una ley islandesa permite matar vascos. Tiempo. Dale. Falso. Correcto, se derogó la ley en 2015. ¿Qué dices? Sí, una moguda dels pescadors i no sé què, i que com a li s'anaven a furtar pues, los salmons, pues van dir pues, al vasco que se meta, pues al vasco que... Siguiente. Por norma general, un delito de homicidio se castiga con pena de prisión de 10 a 15 años. Jorge. Verdadero. Correcto. Pues sí, pues fíjate, dudaba. Venga, Andrés, que estoy fan el idiota. Siguiente. En Francia está prohibido poner de nombre a un cerdo Napoleón. Tiempo. Jorge. Sí, verdadero. Correcto. Era la típica que era verdadera. Iba a apretar esto. Es ¿Quieres que... cámbiamelo? En Argentina está prohibido estar en silencio más de un minuto. Tiempo. Verdadero. Rebote. Falso. Correcto. Pero es lo que les gusta. La costumbre forma parte de las fuentes del derecho. Y eso cuenta como costumbre. Y está prohibido. El Código Penal, en su artículo 259, establece el que presencie la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de institución de paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se halle bajo la multa de 2 a 250 pesetas. 250 pesetas. ¡Tiempo! Y va... Eso tiene que ser verdadero. ¡Correcto! 250 pesetas, ¿eh? De multa. De 25 a 250, tú. Enhorabuena, ben chugado. Enhorabuena a ti, te has ganado tú. Pero me ha gustado esto, ¿eh? Has chugado muy bien. Si quieres te puedes llevar uno. ¿Sí? ¿Quieres llévatelo? Sí. Venga, pues para tú. De regalo. Claro. Bueno, tornan aquí con la movida esta. Perquè tu vas fer
todo lo que he contado de servir y proteger. Pero ara estás con una movida nueva que es licantropía. Ujú. Vale, deixas las series y de repente te vas a una peli. ¿Y esto qué cosa? ¿Cómo? Qué cosa, ¿verdad? ¿Qué cosa? Pues sí, tenía ¿Y per muchas... qué? ¿Tenías ganas de hacer una peli? Pues sí, tenía muchas ganas, la verdad. Y tengo ganas de seguir haciendo más. Pues tenien un chico tráiler per estir, si quieres el podem veure un momento. A ver qué... Y la luna llena se pone en el cenit. Esa cosa, ese monstruo, se convierte en el perro del diablo. ¿Y cuándo se estrena la peli? Pues no lo sé, está en postproducción ahora mismo. Chan, chan. Así que Bueno, espero que pronto. Pues ya verem com va. Tenim un documento, eniu con Isabel Romanos otra vegada, y tenim un documento, eniu a la puerta de la Universidad de Zaragoza, de UNIZAR. A preguntar a la gent que sabe de geografía, de geografía, a ver qué saben. Flipas. Este documento farà tremolar UNIZAR. Hem venido aquí a la Universidad de Zaragoza, Plaza San Francisco, a preguntar a los jóvenes si conocen o no sobre la geografía de Aragón y del mundo. Tener aquí este mapa, ¿cuántas provincias tiene Aragón? Yo qué sé, 21. 21 provincias Aragón. 27. 27. Provincias 3. ¿Seguro? No, ay, por favor, corta esto, de verdad, qué vergüenza. No. 22. 22. 22. La primera. Zaragoza, Huesca y Teruel. Este mapa, ¿qué continente lleva? Uy, esos huellos cafetos, ¿no se la sabe? Esto es África. África, muy bien. Asia, ¿no? Asia. O África, no sé Asia qué es o eso, África. no sé qué es eso. ¿Asia o África? ¿Asia o África? África. Podría ser África, Podría ser África. pero no lo es. ¿Y a dónde lleva Marruecos? ¿Seguro? Segurísimo. Sudamérica. Vale. No, América del Sur, América del Sur. Ah, América del Sur. Y me tienes que decir a dónde son nosotros en este momento, en el mapa. O no sé, por ahí más o menos. Más o menos. Por el medio. 100 kilómetros de alto, 100 kilómetros de abajo, no pasa cosa. Sí, lo estoy buscando. No sé, la verde. Por ejemplo, muy bien. Muy ¿Sí? bien. ¿A dónde lleva la olla de Huesca? La veo aquí. Por aquí. Vale. Oh. ¿Esto? Oh, pero me has tocado 5 comarcas. El verde. Agárrate que ahora vienen curvas, ¿eh? Tengo que pillarte. ¿Y la Guayana francesa? La Guayana francesa es... Esto. ¿Y el Sobrarbe? Esta. La azul Vale. está de aquí. ¿Y Teruel? Aquí arriba. Y esta y otra división completamente diferente. Es broma, aquí abajo. Bueno, una prova més de que ser universitari no te fa intel·ligente. Había algunas difíciles, ¿eh? Sí, la de las provincias de Aragón 3, la verdad que va complicada aquella. Sí. No, esa no. Pues nada, nosaltres diem antes que teníem molta informació. Molta. Correcto. I una de les coses pero que... ya está el cupo, ¿eh? ¿Eh? Ya está el cupo. No, Andrea, no. No? A part d'actuar, hem descobert que una de les altres coses que se té dona bastant bé pinta. I tinguem esti... Ai, que m'acotxo. No me lo puedo creer. A pintar. ¿Qué? Anem a No. pintar en acuareles. A ver, trae, Andrés. A ver. No me lo puedo creer. Pero que se tarda mucho en hacer esto. Bueno. ¿Cómo se chuga esto? Míralo el otro lanzado ahí. Toma. A veure, tinguem color. Lo que estava sonant era David Bowie, que li va escriure una cançó a Pablo Picasso. David Bowie y Pablo Picasso. David Bowie a Pablo Picasso és una bizarrada enorme. Bueno, deixo per esti... ¿Esto para qué, Ah, para untar, vale. Si tu mulles y sa y Él está más cómodo, ¿eh? Tiene más facilidades. Cambia el puesto. Que no, por favor. Y bueno, pues lo que tingueu que ¿Y es la meseta pintar... esta? No, estoy bien, lo hago aquí. Lo que tingueu que pintar, pues... Sí, claro. A mí. No. ¿A tú te tienen que pintar? En 4 minutos, lo que pugueu. ¿En Pero esto 4 se rasca. minutos?
Vea, os dicho 4 minutos para pintar lo que vulgueu. Y el tiempo. Espera. Que tú ya tienes ahí eso preparado. Claro. Bueno, pues venga, el tiempo empieza ya. Vale, venga. Ti, tiri, ti. Qué malos, o sea, no me puedo creer que me hagáis esto aquí. Dale caña, Andrés, me dale cago caña. en la ma- Sí, aquí la Después, confianza venga. en Dios Hombre, está no, fina. no, es que la que me habéis metido. Pues a yo me vamos. mola más el mío, ¿eh? ¡A la mesa! ¡No me pintes la mesa! Es que esto es horrible, ¿cómo? Muy ¡Tiempo! mal. No lo voy a enseñar. Ya está. Ya está. Jorge, Muy mal. ho Qué ensenyeu a la triste. vegada. Dice... Toma, Qué que no, triste. que no lo veiga la cámara, que no lo veiga la cámara. Yo tampoco, que es muy triste. No, hombre, no, pero ho ensenyarem. A ver si ho compares. Aquí en la Muy cámara mal. ho ensenyo, por 4 favor. minutos es lo que da. ¿A qué cámara? No ho heu firmat, ara ho firmeu. Ahora el firmaremos, Hombre, lo por supuesto, firmaremos. esto es Esa obra de arte no puede. un Andrea del Río original, hombre. Tingueu que... Espera un moment, tingueu que adivinar, Qué horror. ¿vale? O sea, no mireu. Sí. Pero que no los chuntes, que son porca. No, hombre, no, tranquilo. Vale. Qué horror. Señalan, ¿eh? 1, 2 y 3. ¿Qué lleva en la boca? El bigote. ¿Qué es eso? Déjame explicarlo, a ver. A ver, Jorge. Déjame explícalo. Aquí, una babol. Y aquí, arte contemporáneo. Está Andrea del Río con la pistola, dispararle al lladre, que Andrés. Con el bigote y la bolsa de perras. ¿Y que tú? se puede ver la caseta. Y tú es el... Y esto yo soy el cómplice. Bueno. Claro, es que esto lo tenías pensado. Y esto es la luna. Ah, claro, mira, a ver. Sí. Bueno, pues moltes gràcies, això ho guardo. Bueno. Vale. Ya no hay sorpresas, ¿verdad? No. Però hem saliu una altra vegada a la carrera, ja per rematar, per descansar una miqueta, con Ana Espanyol. Ana Espanyol ha ido a aplaudir a la gent a la que en la cuarentena no se le aplaudía. Se les aplaudía a los médicos, se les aplaudía... Bueno, al final ya no se les aplaudía, pues sí, pues no, movidas. Pero Ana viu gent a la que no se les diva que van como no esenciales. I per això Ana ha salido per aquí per Zaragoza, pa veure i pa aplaudir a la gent que per nosaltres també és essencial. En Dentro Report. Avui ens arriba a la carrera per veure cuánto de pilla el gent de nuestro territorio. Tots coneixem a alguien que ha fet trampas durante la cuarentena. Como pensam que ja ha prescrito, anem a preguntar-ho. A on vas passar la cuarentena, tu? En mi casa, Vale, molt bé. En qué lugar está tu casa? en Zaragoza. ¿Qué trampas utilizabas para salir de casa? Ninguna, soy muy legal. Que tenía que ir a trabajar ¿Qué trabajas? en un hospital. ¿Primera necesidad? Sí. Ah, muy bien. Aplauso, por favor. Yo viendo televisión todo el día, Netflix. Ah, ¿no volvías a salir de casa? No. Bueno, ¿qué va? ¿Nunca? ¿Y cómo? ¿Eh? Pues ir a comprar al Mercadona, ¿Cuántas veces a la pues a lo semana? mejor 20, no, a la semana no, al día 20 veces, sacar a los perros. Cuando estábamos confinados teníamos que estar en casa, pero muy tranquilos. Pero después ya, cuando empezaron a dejar salir, nosotros hemos salido todos los días. Bajar a mi perra, Bajar voy a a la comprar. 4 veces al día, más o menos. 4 veces al día? Claro. ¿Cada día? Sí. Siguiente pregunta. Sí. ¿De qué trabajas? ¿Eras de primera necesidad? No, yo soy cristiano. ¿Trabajo? Ah, ¿te que trabajo de hostelería? Ese verano trabajé de reponedor de un supermercado. Ah, a reponedores de supermercado nadie les aplaudía, ¿verdad? Pues un aplauso, por favor. ¿Estás enamorado? ¿Tienes pareja? Enamorado y casado es lo mismo. ¿Y vas a empezar a correr, a hacer deporte? No. No, nada. ¿Pa Ni qué? antes, ni ¿Pa después, qué? ni durante. No, es mejor la buena vida. Sí, bueno, no he dejado de hacer deporte nunca. Ah, ya fue antes. Hago bastante deporte, sí. Vale. ¿Y en fas mes después de la cuarentena o no? También después de la cuarentena hago deporte, Ah, sí, vale. sí, sí. El camino de Santiago en la cuarentena, ¿Ah, sí? desde mi ventana del salón.
al horno de la cocina 17 metros. 17 y 17, 34. Imagínate las veces que tuve que hacer eso para hacer el camino. T'ha passat alguna vegada esto de que veus a alguien con la mascarilla y dius, hòstia, qué guapo, se la saca y dius, no val per res? Con bastantes personas tú le veías la cara de nariz para arriba y pensabas que era una persona guapa, pero luego se quitaba la mascarilla y decías, aquí algo falla. La verdad, ya. ¿Cuántas recetas nuevas vas a aprender a cocinar? Aprendí 4. ¿Ah, sí? Sí, porque no sabía cocinar. No, prefiero que me cocinen. Ahí ya no... Soy bastante buen comedor. Mira, me quedan unos huevos fritos quemados sabrosos. Ah, bueno. Con hambre pasa. Telearagón hace muchos programas muy buenos. Dios os bendiga a todos de Telearagón. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Escampar la boira puede dir que aplaudiu a los señores del palo. La verdad que yo creo que això prou ja relevante, ja com a programa ja ens podem despedir si querim. Ara tenim lo último, lo zaguero de tot. No és una sorpresa, és una cosa que fem i que participa tot el público. Tenim un chat obierto en el que la gent que està per aquí ha posat preguntes. ¿Vale? Entonces son preguntas de esta gent. ¿Más preguntas? Muy rápidas, muy buenas, muy majas, menos la primera. ¿Qué pregunta te gustaría que contestar que nunca te hayan hecho? Bueno, otra cosa. ¿Qué pregunta te gustaría que te hicieran en una entrevista? Otra cosa. ¿Quién es la persona que más te inspira actualmente? Esta sí. Esta sí, ¿no? Esta contestará. Bueno, la otra si quieres contestarla también. Pero a nivel profesional, a nivel... ¿Eso lo eliges tú? ¿O quien haya escrito esa ¿Qui pregunta? ha fet la pregunta? ¿A nivel profesional o personal? Personal. Mi abuela, que está aquí. Oh. Hay muchas personas. Muchas personas que me inspiran, pero mi abuela siempre ha sido una de ellas. Es que Pues ya que está aquí, pues el homenaje, ¿no? Lo de las yayas, otro nivel. Otro nivel, sí, sí, desde luego. Esta tampoco. La última. Vale. Es que la entrevista ha sido muy completa. Es ¿no? que, ¿crees que Tarzán... Digo, ¿verdad? Hasta en pintat. ¿Crees que...? No, ha faltado esta pregunta. Hombre. Esta pregunta y rematan. Faltan dos, ¿vale? ¿Crees que Tarzán tendría sexo con el resto de los monos? ¿Eso es una pregunta? ¿Eso quién lo ha escrito? ¿Quién lo ha escrito? Que levante la mano. Que levante la mano. Grábalo, José. Dale un micro, dale un micro. Dale un micro. No, es que esto aquí a trolear no se viene. Coge percha que no tienes un micro. Yo, o sea, si te paras a pensarlo, sí. Porque él se relaciona con ellos y aprende sus instintos. Ah, pero te voy a preguntar algo. ¿Puedo preguntar yo algo? Sí, por supuesto. Durante toda la entrevista has estado pensando en esa pregunta, ¿verdad? En verdad ha Porque sido me como lo encanta. primero. En verdad ha sido vamos a participar. Y he dicho, va, sí. Pero, o sea, yo he pensado mucho. He dedicado demasiado tiempo a esta pregunta. No, se nota, ¿eh? Sí. Se nota. Mis padres estarán orgullosos ahora mismo. Muchas gracias, de verdad. Y la zaguera, el running gag, que ya forma parte de este programa, me pregunta ¿cuál es el tuyo bar favorito de Aragón y por qué? Una experiencia que tengas. Pues te voy a decir uno, pero estoy pensando en el nombre. Vale. Andrés seguro que el conoce. ¿Cómo se llama este? Que está cerca, bueno, me gusta mucho la Plaza de los Sitios. Siempre me ha gustado Vale. mucho. Está cerca de la Plaza de los Sitios. Y vosotras sabéis cuál es. Ese que hace como esquina, casi. No. El bocoto. No, donde tienen las alcachofas esas tan buenas. El Rincón Costa. Es que normal que la abuela siga el tuyo inspiración porque de verdad que pimpa, ¿Ves? todo, o sea, controladísimo. Espectacular. Pues ya tenéis otro para la llista, Andrés. Apunta. Espera. Muchísimas gracias per venir, per la participación, ha sido increíble. ¿Cómo se dice la tuya, Yaya? ¿La tuya abuela? Abuela Chelo. La abuela Chelo. La Pues, abuela Chelo. abuela Chelo, tienes que estar muy orgullosa porque de verdad que Andrea es una pasada de persona. Así que muchísimas gracias, Andrea, gracias por venir. Bueno, gracias a Cuídate. vosotros, que la pasada sois todos vosotros, así que gracias, de verdad, por tenerme aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Andrea del Río. Que diga Gracias. bueno. Gracias.
I això ha sigut tot. Ninos, ha sido una pasada de entrevista. Gracias a todos por las preguntas que has feito. Gracias a Ana Español, a Ixabre Romanos, a Andrés Llena, a Andrea del Río, a todos los que has venido. Gracias per veure de casa y gracias per venir. Marxad tots a escampar la boira!